Unos pueblos celebran la toma de la Bastilla, otros el asalto al Palacio de Invierno, la revolución de los claveles, o incluso la caída del muro de Berlín. En España tenemos la transición y a lo sumo el 15M. Dos acontecimientos históricos sobre los que ha escrito multitud de gente, libros y artículos. Y el último ha sido un thriller político que trata de desmontar esa visión idílica de la inmaculada transición que nos han querido vender para justificar después prácticamente todo lo que venía, ¿no? Un homenaje también a las víctimas del terrorismo de extrema derecha que también mataba, y mucho. Yolanda González, Arturo Pajuelo, Ángel Almazán, el caso Almería, José España Vivas, memoria histórica de unos muertos obviados la mayoría de las veces por el relato oficial de la transición. Y el libro del que hoy vamos a hablar se llama El espíritu de la transición y tenemos en el programa a su autor, Nacho Blanes. ¿Cómo estás? Un saludo, gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Hola, buenas tardes. Muchas Nacho, gracias por invitarme. ¿qué es el espíritu de embajadores? Juan Carlos, yo nací en el 77. Yo nací, igual que mucha gente, con la idea de la inmaculada transición, como has dicho tú, la idílica, eh, pensando que todo lo que había pasado en España tras la muerte de Franco había sido algo idílico, modélico. Cuando investigas un poco, cuando hablas con gente como tú, que tuve la oportunidad de hablar contigo, te das cuenta de que lo que nos han contado es una mentira. Este libro quiere un poco ilustrar lo que en realidad fue la transición, que no fue nada pacífica y poco modélica. El espíritu de la transición es ponerle nombre a la idea que tenemos que tener sobre la transición. Como he dicho, nada modélica. Los verdaderos héroes y heroínas de la transición han quedado fuera de foco, no nos acordamos de ellos. Exactamente. Este libro pretende ser un homenaje a tantos antifranquistas que lucharon contra el régimen, contra la dictadura, y que muchos murieron. Murieron en la calle por defender unas libertades, por defender la consecución de unas libertades, muchos de ellos como Yolanda González, Arturo Pajuelo, que se quedaron en la calle. Un mal día recibieron un disparo, una paliza y quedaron en el suelo. De ellos no nos acordamos. Ellos son las personas de las que nos tendríamos que acordar cada año y sin embargo están olvidadas. Nos acordamos, sin embargo, lamentablemente, de otras muchas que fueron una continuidad con la dictadura. Una democracia como la que debería tener en los altares, o debería tener figuras como figuras a recordar las que murieron defendiendo o intentando conseguir unas libertades, ¿no? Has buscado un libro de ficción, pero ficción no es, ¿eh? A ver, es una novela. Anteriormente hice un documental sobre la transición en el que se intenta mostrar la idea que tengo sobre la transición, ¿no? Y que comparto con mucha otra gente. La intención es hacer una novela muy fundamentada sobre lo que fue la transición, en la que se muestran parlamentos incluso, palabra por palabra, de cuando, pues, por ejemplo, cuando Carrillo decide abrazar la monarquía, cuando deja de ser un partido leninista, eso es un ejemplo de ellos, ¿no? O como cuando Juan de Borbón decide otorgarle la monarquía a su hijo Juan Carlos. Hay parlamentos que están sacados palabra por palabra de los parlamentos reales. El libro, si sigues el libro, te vas a ver cómo los momentos más importantes de esos años están ahí uno por uno, los momentos políticos más importantes. Eso sí, adaptados a lo que fue el espíritu de la transición. El espíritu de la transición, si me permites, no es simplemente nada más que darle, porque creo que esto es muy importante, nosotros, la izquierda, deberíamos verbalizar una idea que tenemos, que es que la idea no fue modélica. ¿Qué es el espíritu de la transición? El espíritu de la transición yo lo resumo en todos los acuerdos a los que llegaron los partidos institucionales, eso sí, no los que no les permitieron entrar en las elecciones, todos los acuerdos a los que se sometieron uno tras otro por el bien de lo que ellos suponían que iba a ser una democracia idílica y que hemos visto que 40 años después no dejó de ser una continuidad del régimen.
Y por eso también el 15M, ¿no? Como ruptura de toda esa lógica falaz. Exactamente. El libro intenta ser un homenaje a los caídos luchando por la libertad. Intenta mostrar los dos momentos de ruptura de los últimos 40 años en España. La transición, que vimos que se intentó hacer mucho por parte de la gente de la calle y que se quedó en menos de lo que se quería conseguir, y el 15M. Evidentemente, el último momento de ruptura que se ha intentado romper con el régimen del 78 o el candado del 78, llámalo como quieras, ha sido el 15M. Teníamos unas expectativas grandiosas y al final no podemos decir que no se hayan conseguido cosas, se han conseguido, evidentemente, ¿no? Pero menos de las que pensábamos. ¿Tú crees que se está explicando como profesor en los libros de texto nuestro pasado más reciente? Rotundamente no. Rotundamente no, Juan Carlos. Si coges un libro de ciencias sociales o de historia, se sigue mostrando la visión de la transición como algo modélico. Mm. Por supuesto, nunca se hablan de los datos de las muertes por gatillo fácil o por la violencia de la extrema derecha que hubo desde la muerte de Franco, digamos, hasta que el PSOE gana las elecciones. Que hay cifras que hablan de hasta 300 personas, incluso algunos más. Sí, se hablan incluso de hasta 700 y pico. Yo me suelo quedar con los números, con los más conservadores, las cifras más conservadoras, que son 220 aproximadamente. Que ya eso es una barbaridad, ¿eh? Porque si dividimos el número de muertes entre los años, nos da un número muy elevado. Si no hablamos de números, si hablamos de personas, estamos viendo que no solamente murieron militantes, sino gente que tenía mucho valor, ¿no?, para la sociedad española y que lamentablemente se perdió. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo aún más desde la cultura y desde la educación, por mostrar simplemente lo que fue la transición. Y sobre eso, no podemos construir sobre una mentira. Tenemos que construir sobre la verdad y a partir de ahí ver hasta dónde podemos llegar. Porque y a lo mejor la gente se daría cuenta de las similitudes entre Blas Piñar y Santiago Abascal. Claro, pues la continuidad de la que hablo, ¿no? Evidentemente, si queremos ser un país democrático serio, no pueden caber ciertas cosas y que estamos viendo como día a día las estamos viendo en el Congreso, desafortunadamente, ¿no? Ahora mismo en Madrid, gobernando felizmente con el PP. Eso debería ser una línea roja que se ha saltado con una facilidad que a mí me aterra, porque detrás de esa forma de pensar hay demasiadas muertes en la historia de España. Nacho Planes, autor del Espíritu de la Transición, una ficción que no es tan ficción, pero una manera también indirecta de entrar a la historia de nuestro país, mientras que los libros de texto se decidan finalmente a cubrirla. Enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por contarnos un poquito de tu novela aquí en La Frontera. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Carlos.